Hola, buenas noches. Hoy estamos en el segundo directo que vamos a hacer sobre el canal. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Todo L. Y les traigo un vídeo interesante, una grabación interesante, porque vamos a hablar de las ventajas que tiene realizar turismo en España. Bueno, aparte del idioma, que es el español, el segundo idioma más hablado de todo el mundo, siendo como lengua oficial del Estado el castellano y como lenguas cooficiales el gallego, el catalán y el vasco o euskera. Pues bien, aquí en España, por un lado, vamos a hablar de la gastronomía, siendo uno de los países con oportunidades gastronómicas más interesantes de toda Europa. Por ejemplo, visitando ciudades cercanas a la zona del Mediterráneo, sobre todo en verano, se puede disfrutar de una magnífica paella, cuyos ingrediente estrella es el arroz, disfrutando de ese sabor fantástico con vistas a la zona de la playa, en el mar, cerca del mar. Y no hay nada mejor que acompañar esa comida con un buen vino o con un refresco, porque eso te hace entrar pues en un momento muy agradable y desconectar de la rutina, de ese día a día que podemos tener un poquito más ajetreado. Además, respecto a la gastronomía, no hay nada como una buena tortilla española que se consume, digamos, en muchas zonas de toda España, ya sea en el sur, zona norte, Madrid. O sea, es un plato típico y uno de los platos estrella del país. Si nos vamos a la parte sur, sobre todo Andalucía, podéis disfrutar de tapas. O sea, las tapas consisten simplemente en un trocito de pan con algún tipo de comida, como puede ser tortilla, jamón ibérico, cualquier tipo de embutido, salchichón, lácteos. El queso también es un producto que se utiliza muchísimo, muchísimo en España. Y bueno, estas son un poquito las oportunidades gastronómicas que están tanto en la zona del Mediterráneo como en la zona sur del país. En este caso, si optáis por visitar el País Vasco, Asturias, allí podéis disfrutar sobre todo de chuletones y de la carne madurada más rica de toda España, y además cocinada realmente con mucho esmero y pensada para cualquier tipo de turista. Después también el cocido madrileño es muy famoso, el bocadillo de calamares de Madrid, que suele ser una experiencia inigualable, ¿eh? Y ya por la zona más de Asturias, ya casi en Galicia, estamos hablando de la zona noroeste, allí sobre todo el marisco, el pulpo a la gallega, consumir también mejillones al vapor, suelen ser los productos estrella. Y bueno, una vez ya tratadas las oportunidades gastronómicas más importantes del país, pasamos a hablar del clima. Bueno, el clima en España es fabuloso. Se puede disfrutar aproximadamente de 300 días al año de sol. En verano la temperatura es fantástica. Quizá hay unos días intensos de calor con unos 40 grados más o menos, pero realmente es una temperatura muy agradable
para poder salir de fiesta, poder visitar diferentes zonas o monumentos emblemáticos. O sea que el clima, digamos que acompaña incluso para darse algún chapuzón en piscinas, playas, etcétera, ¿vale? O sea que realmente podéis disfrutar de esta oportunidad que no todos los países la ofrecen, ¿de acuerdo? Y ya por último, si tratamos el tema del turismo, hay múltiples oportunidades. Por ejemplo, familias pueden visitar nuestro país porque hay eventos especiales para que toda la familia pueda disfrutar, tanto adultos como niños. Si preferís oportunidades de playa, destino turístico de costa, pues Benidorm en el Mediterráneo es una ciudad fantástica donde hay miles y miles de oportunidades y de actividades para hacer, sobre todo en los meses comprendidos entre julio y agosto, septiembre, más o menos, aunque en agosto es la zona, digamos, el momento óptimo para todos los turistas y suele haber una población bastante amplia, ¿no? O sea, se triplica la población en el mes de agosto. También podéis disfrutar de zonas de Málaga, como por ejemplo Marbella, la zona de la Costa Brava, Cataluña, la zona de Murcia con la Manga del Mar Menor. Y en cambio, si preferís destinos de montaña, pues hay una infinidad de rutas para visitar. Por ejemplo, se puede visitar Sierra Nevada en la zona de Granada, visitar el pico más alto de la península ibérica, como es el Mulhacén, situado también en Granada. O sea que destinos de playa y de montaña no van a faltar. También podéis acudir a Alcalá de Júcar, que es un municipio, mejor dicho, muy turístico y muy visitado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Bañaros en los ríos, sobre todo en verano, aunque el agua esté un poco fría, pero bueno, es una forma de refrescarse y de salir de la zona de confort unos días. Culturales, turismo cultural, pues está la ciudad de Granada con la Alhambra, donde podéis disfrutar de toda la amplia historia que ofrece esa parte de Granada, ¿no? En la zona más del norte, visitando y conociendo los resquicios árabes que se han mantenido en nuestra península. En Córdoba también está la mezquita de Córdoba. También podéis optar por visitar ciudades más grandes como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia. En Bilbao tenéis el Museo de Guggenheim, también muy famoso. La Sagrada Familia en Barcelona. En Madrid podéis visitar la Gran Vía, Sevilla, la Giralda y Valencia. Bueno, Valencia es una ciudad también magnífica para disfrutar sobre todo también del buen clima, ¿no? Del Mediterráneo. Y bien, dejad en comentarios si os ha gustado este vídeo. Es para mí, pues, ha sido un placer comentaros las ventajas que en este caso tiene España para todos vosotros. Y no dudéis en visitar el país y sobre todo también en aprender el idioma porque es uno de los más hablados del mundo, como bien os he comentado. Y que, bueno, en cuanto a oportunidades laborales, sobre todo dentro del país, y para poder comunicarte con todo el mundo, pues yo considero que es un idioma interesante, con una gran riqueza léxica, vocabulario con los demás, pues poco a poco es algo que se va adquiriendo y que se va, digamos, perfeccionando con el paso del tiempo.
Espero que este directo les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.